La iglesia Aliento de Vida de Staten Island, que pastorean los ministros Jorge y Magdalena Ortiz, presente ese día en el 1 Big Street, en la esquina de Bay Street, segundo piso, Staten Island, New York, 10304. Esta congregación es parte de la red de iglesias cristianas Aliento de Vida. Para más información llame al 718-442-7500. La cita bíblica, gloria al nombre del Señor. Marcos capítulo 5 del 25 al 34. Amén. El tema de este día, vamos a ver, venciendo la duda. Amén. Las estrategias del diablo son sembrar duda en la gente, sembrar duda, ¿verdad? Y traer también miedo, pero sin embargo esta palabra, vamos a ver lo que dice la Biblia. Marcos capítulo 5, versículo del 25 hasta el 34. Lo vamos a leer y dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo leo un versículo y usted va a leer el próximo antifonalmente. Amén. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, wow, esta palabra me gusta. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Todos. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ore por mí desde allá atrás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Mira este tiempo, Señor mi Dios, de predicación y de enseñanza tu palabra, ponemos en tus manos. Acudimos hacia ti sabiendo que eres la fuente de la gracia y de la sabiduría, Padre. Te ruego que tú me dirijas, Señor, en este tiempo, Padre. Sé tú glorificándote, Señor, en esta palabra, Padre mío, de manera que salgamos edificados nuestras vidas, Señor mi Dios, en este día. Te lo ruego, te lo suplico, amado Dios, Espíritu Santo, sé que tu presencia está aquí, toma el dominio, toma el control, Señor mi Dios, sé tú obrando en cada uno de nuestros corazones. Háblanos, Señor mi Dios, en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, amén. Tomen asiento, amados hermanos, bendito el nombre del Señor. Una de las estrategias del enemigo contra los cristianos, número uno, es crear o sembrar la duda. Y para esto el diablo ha usado muchas cosas, entre ellas la traición, porque la traición hace que el amigo o la pareja, ¿verdad?, deje de confiar en ella, deje de tener esa misma confianza que antes tenía. Otros, en otro caso, ¿verdad?, literalmente hemos escuchado hablar gente que se enemistaron con Dios, dejaron de creer en Dios, por el simple hecho que dicen, ¿por qué Dios permitió que se llevara mi pareja? ¿Por qué Dios permitió que se muera mi hijo? ¿Por qué Dios permitió que se vaya mi esposo, mi esposa? Y literalmente la gente se han vuelto enemigos de Dios, ¿verdad? Se ponen a hablar de Dios, ya no quieren buscar de Dios, ya no quieren ir a la iglesia. Entonces el diablo les sembró una duda, ¿verdad?, una desconfianza.
Eso sucede con muchos matrimonios también, ¿verdad? Cuando la pareja le está falla y falla, ¿verdad? Hay un tiempo que esa pareja ya no va a resistir más, ¿verdad? Le va a dejar de confiar. Y es por eso que dicen, ¿y por qué mi pareja es celoso? ¿Por qué es celosa? Porque tú creaste eso, ¿verdad? La duda no viene así por así. La duda viene porque una y otra vez le fallamos, y entonces, claro, la otra persona va a dejar de confiar en ti. ¿Me está usted entendiendo, amados hermanos? Y eso también ha pasado con Dios, mi hermano. Eso es lo triste. Y eso vamos a ver cómo Dios nos enseña en este día la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. En el caso de la mujer, ¿verdad? Primeramente examinando la vida de esta mujer, bendito Dios, en esta porción que estamos viendo, ¿verdad? Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, oiga esto, elogia la fe de esta mujer. Eso lo dice en el versículo 34. Lo elogia la fe de esta mujer. Bendito el nombre del Señor. ¿Usted sabía que Dios le agrada que nosotros le creamos a Él? A Dios le agrada que nosotros le creamos, aun cuando usted esté pasando por el momento más difícil y por el momento más incomprensible de su vida. ¿Usted me está entendiendo, hermano? A Dios le agrada que ahí en ese instante difícil, que ahí en esa angustia, usted crea que Dios tiene el completo control de usted y de mí. Bendito el nombre del Señor. Aún en lo último, mire, a veces Dios espera en los últimos segundos, últimos minutos para hacer milagros en tu vida y en la mía. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto y somos testigos de eso? Yo sé que usted ha participado muchas veces de recibir esa bendición como Dios ha intervenido en la vida nuestra. Pero aquí esta mujer llama mucho la atención que llega a ser elogiada la fe de ella por el Señor. Amén, amados hermanos. Uno de los puntos hoy en este día sería bueno de que usted y yo salgamos renovados en la fe, de no poder negar por cualquier cosa que pueda sucedernos, por más difícil en nuestra vida que vaya a venir, de no negar nuestra fe, especialmente al Señor Jesucristo, porque ahí consiste todo. Ahí consiste tu familia, consiste tu futuro, tus objetivos, tus agendas, tu trabajo, tu salud, consiste ahí en el Señor todo. Si dejaste de confiar en el Señor, si dejaste de buscar a Dios, ahí se terminó todo entonces. No tiene sentido vivir, no tiene sentido un buen futuro, ¿verdad? Y aún lo que podamos tener, ¿verdad? No tiene sentido. Pero si Cristo está número uno en nosotros, si Jesús está número uno en nuestro hogar, en nuestra familia, en la vida nuestra, ahí sí todo tiene sentido. Mira, que comenzamos a ver incluso cuando está lloviendo lo vemos bonito, cuando está nevando lo vemos bonito, cuando está frizando lo vemos bonito, pero cuando no estamos llenos de Cristo, mi hermano, como que todo nos molesta. Como que hay una atmósfera contraria, y ahí el diablo es donde trata de sembrar cosas a la gente. No permita eso, mi hermano. Reprendamos cualquier cosa que quiera dificultar la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Bendito el nombre del Señor. Esta mujer, dice la Biblia, que había pasado como 12 años, sí, 12 años dice la Biblia, enferma de flujo de sangre. Ya ustedes saben lo que se trata el flujo de sangre, ¿verdad? Pero dice que 12 años pasó enferma y había sufrido muchísimo. Y la Biblia habla que había médicos, ¿ya? Y dice que había recurrido a los médicos y los médicos lo hacían sufrir y pasaba sufriendo demasiado esta mujer. Y todo lo que había tenido, los recursos, las finanzas que había tenido, se las gastó y acabó perdiendo todo, se quedó sin nananina. Terminó todo. Y lo peor fue para ella que iba de mal en peor la situación. Así lo dice al principio. Cuando ustedes lo van leyendo, lo van a ver. E iba de mal en peor. Se supone que usted está gastando todo, está esforzando, ¿verdad? Vendiendo probablemente su casa, su carro, sus ganados, será su finca, para ver que alguna solución, ¿verdad? Yendo a los médicos, ¿verdad?
está esperando alguna respuesta, pero a esta mujer le iba de mal en peor. ¿No ha sucedido alguna vez en nuestra vida que en vez de ir las cosas mejor se nos fueron peor? Pero no ha sucedido también que cuando tú te metiste a buscar a Dios, las cosas han ido mejorando. ¿O no es así? De no estaríamos diciendo que la Biblia nos falla. Estuviéramos diciendo que Jesús nos está fallando. Nosotros somos los que fallamos y no cumplimos con los requisitos divinos del Señor. Porque recuerden que los estándares de Jesucristo son bien altos. Cuando lo podemos examinar la Biblia, el estándar de Jesucristo para la iglesia es bien alta, bendito el nombre del Señor. Incluso dice la Biblia que con tan solo mirar a una mujer y codiciarla, ya adulteramos. ¿Sí o no? Así lo dice. Eso exige los estándares del Señor Jesucristo. Que solamente tú mirando ya adulteraste. ¿Cómo? Sí, en el estándar del Señor ya adulteraste. Eso es grave. Entonces por eso nosotros tenemos que andar, como decían, hay alguien, andar por la sombrita. No es que por la sombrita, andar en obediencia a la palabra del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, porque estamos hablando de la palabra del Señor, de Cristo, bendito el nombre del Señor. Número 1, los obstáculos más difíciles para la fe: el miedo y la duda. Y que estos a su vez salen de nosotros. Amén, amados hermanos. Algunos cristianos de hoy tienen miedo pedir porque creen que no se lo merecen. ¿Ah? Pero, ¿qué dice la palabra del Señor al respecto? Vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Veamos ahí qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Porque la gente cree muchas veces, por lo que hizo tanta maldad, cree que ya no lo merece, cree que pecó demasiado, cree que no lo merece, y aún traemos muchas veces eso a la iglesia. ¿Qué dice? Número 1, dice así. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Mire que aquí es Cristo que está hablando. Para aquellos que todavía tienen ese recelo, ese miedo por causa de haber pecado, por causa del pecado, ¿verdad? Probablemente no soy merecedor de acercarme a Cristo para pedir y hablar con Él. Mire lo que dice el Señor. Pedir y ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Pedir. Pedir es hablar con Dios. ¿Ya? Acercarse a Dios. Pedid y se os dará. Dios está abriendo una brecha, un camino de confianza para la iglesia, ¿verdad? De poder acercarnos al Señor, porque recuerda que esta mujer no era cristiana. Pero, miren lo que dice, pedid y se os dará. ¿Y qué más dice? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Siga más adelante. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Si usted tiene una necesidad, mire, todos tenemos necesidades, pero hay necesidades, para mí las necesidades espirituales son las más necesarias. ¿Verdad? Porque repito, como dije al principio, todo consiste en Cristo primeramente. El resto, mire, dice la Biblia que viene por añadidura. Entonces consiste que nosotros tengamos esa confianza de padre a hijo, que un hijo se acerca hacia su papá a hablarle con confianza. Porque un hijo mío no va a ir a otro papá a decir, presta o dame. No, ¿verdad? Tiene reserva. Pero aquí dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Otra cosa que tenemos que hacer, que es buscar. Porque si no buscamos a Dios, es imposible también. Hay que buscar a Dios. Y el que busca, halla. Y al que llama, ¿qué pasa? Se le abrirá. ¿Ya? Que si yo me voy a la casa loco ahí, ¿verdad? Él me va a abrir la puerta. No quiere abrir, voy a seguir insistiendo. ¿Ya? No quiere abrir, sigo insistiendo. ¿Ya? A la final va a decir, wow, tanto que toca, voy a abrir. ¿Ya? A la insistencia, a veces hace necesario
que nosotros insistamos en la búsqueda de Dios, porque usted sabe que nosotros tenemos la oposición número 1, que es del enemigo, otro la carne, tercero el mundo. Entonces tenemos una serie de oposiciones, ¿verdad?, que pueden querer paralizarnos a nosotros, pero el Señor nos está abriendo un ambiente, ¿verdad?, que podamos acercarnos de padre a hijo, a poder hablar con Él, a poder exponer nuestras necesidades, las que nosotros tenemos en el fondo. ¿Cuál es su necesidad más grande en su vida? Hay gente que recurre a la iglesia porque por algún interés. Pero yo creo que la mayoría de los cristianos recurren a la iglesia por escuchar una palabra de Dios, ¿verdad? Una necesidad que me sea suplida, que me sea aclarada, que yo pueda tener la confianza, ¿verdad?, de un padre que me escucha, un padre que me abre las puertas, un padre que está dispuesto a darme lo que yo estoy pidiendo. Miren el próximo versículo 9. ¿Qué hombre, el ejemplo que le pone aquí Jesús, qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Mire el ejemplo que le pone para que usted no siga dudando de Dios. Ah, Dios no me ha escuchado y ya llevo muchos años, hermano, pidiendo y no me ha escuchado nada. ¿Ah? Pero eso también vamos a ver más adelante. Pero el ejemplo que pone aquí claro, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan o le pide comida, le dará una piedra? ¿Usted qué cree? Que si un hijo nuestro le pide comida y usted le lleva una piedra, ¿sería capaz usted de hacerlo así? Si aquí está una piedra, trágate, ¿verdad? No seríamos capaces de eso. ¿Ah? Entonces el Señor está poniendo aquí un ejemplo vivo. Versículo 10, perdón. Dice, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Si su hijo le pide un pescado, le pide carne, ¿ah?, ¿usted le va a darle una serpiente? ¿Ah? Es un ejemplo que está poniendo el Señor aquí. Entonces el versículo 11, miremos lo que dice finalmente. Pues si vosotros siendo malos, aquí viene lo bueno. Wow. El Señor nos está diciendo, ahí aclarando que el único bueno es Dios. Ok, entonces dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿verdad? Que ahora en estas Navidades usted hizo lo posible, aunque no tenía, probablemente hizo todas las diligencias para dar algo a sus hijos, un regalo, ¿verdad? En una ocasión como esta. Pero también una necesidad cuando piden algo, ¿verdad?, comida o algo, también usted se la suple, se la da. Pero el Señor, mire lo que está diciendo, pues si vosotros siendo malos, wow, ¿será posible que seamos malos nosotros? Pero el Señor es el que está diciendo aquí que somos malos. ¿Usted sabía algo, hermano? Que el único bueno se llama Jesucristo. Nosotros somos hombres con errores aquí en la tierra. ¿Cuándo vamos a ser santos? El día que el Señor nos venga y nos levante de aquí. Dice en la Biblia que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Ese es el día. Pero mientras tanto nosotros somos santos en construcción. Estamos siendo santos en construcción, ¿verdad? Estamos siendo tratados como un enfermo en el hospital, buscando su sanidad. Bendito el nombre del Señor. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se lo pidan? A los que se lo pidan, bendito el nombre del Señor, dará buenas cosas. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? ¿Eh? ¿Qué es lo que más pedimos? A veces nosotros pedimos mal a Dios, porque pedimos primeramente las cosas que no van a edificar, las cosas que no van a ser de bendición a nosotros.
Pero si buscamos primeramente, como dijo al principio el otro versículo, buscamos a Dios primero, entonces usted tenga toda la seguridad que está yendo en el camino y en el orden del Señor, paso a paso. Usted va a comenzar a ver cómo Dios le escucha, cómo Dios le suple, cómo Dios va a estar atento a la necesidad que nosotros tenemos. ¿Estamos acá, amados hermanos? Amén. Pero la Biblia está diciendo que Dios es bueno, diciéndonos claramente que podemos tener esa confianza de acercarnos a hablar con Dios. Señor, me falta esto. No es pecado de pedirlo, hermano. Tú sabes que hay necesidad de tal cosa y tal cosa y tal cosa. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A veces dudamos porque el enemigo nos hace pensar que no cumplimos los requisitos para pedir o para creer en lo grande que el Señor puede hacer en nuestras vidas. A veces tenemos esa misma duda acerca de nosotros mismos, que Dios no nos puede usar, que Dios no va a hacer nada con nosotros. Esa duda tenemos que reprenderlo y creer en la palabra del Señor. Crea en la palabra de Dios, ¿verdad? Y después de eso usted va a ver que el Señor va a hacer la obra. Eso es lo que hizo esta mujer. Después que oyó la palabra de Dios, ella, ¿qué hizo? Se acercó por detrás en medio de la multitud, ¿verdad? Y lo tocó el manto del Señor. Pero ella dijo, no, pues aquí está la respuesta. Esta es mi solución, esta es mi oportunidad. Es increíble hoy en el día de ver gente que conoce al Señor y no se acerca al Señor con esa fe, con esa actitud de poder recibir un milagro, una respuesta que el Señor lo puede dar. Amén. Esta mujer no era santa, ¿verdad? No era una cristiana, pero se acercó al Señor y el Señor le hizo un milagro. Amén. ¿Qué necesitó? Escuchó la palabra de Dios, le creó y se acercó por detrás. En medio de tanta, porque la multitud era muchísima, ¿verdad? Y se acerca y arrebató su milagro desde hace tiempo que no había podido conseguirla. Amén. Si el enemigo le ha sembrado duda y le ha traído con ella la incredulidad, ¿verdad? Dejamos de creer en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios puede suplir. Incluso a veces traemos esa incredulidad, ¿verdad? A compartirla con la gente, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que ponernos la pila, sacudirnos, ¿verdad? Para este nuevo año nosotros tenemos que comenzar a ver por fe, ¿verdad? Que Dios nos va a llevar a otro nivel. Amén. Dios nos va a llevar a otro nivel. El objetivo del Señor es levantar una iglesia viva, una iglesia de poder, una iglesia que le tema, una iglesia que le crea, una iglesia que pueda tener esa confianza de tener una intimidad con el Señor a solas. Bendito el nombre del Señor. A veces la gente parece que no cree, es por eso que no permanece tiempo orando con el Señor. El que cree a Dios pasa tiempo hablando con Él. Pasa tiempo y ahí está, habla y habla con Él. Y la gente dice, ¿y con quién estás hablando? ¿Y cómo hablas? ¿Verdad? Que todavía nuestra fe no ha sido consolidada. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Es hora de sacudirnos, mis amados hermanos. Es hora de reprender la duda. Es hora de reprender todo aquello que el enemigo está tratando de opacar, de retenernos a nosotros para quedarnos ahí como enanos espirituales. No, Señor. A mí el Señor me llamó para algo grande. A mí el Señor me llamó, yo me voy a levantar, voy a escuchar su palabra, voy a aprender más de su palabra y voy a seguir las enseñanzas del maestro. Yo voy a estar a los pies del maestro, porque los alumnos que están estudiando, ¿con quién estudian? Con el maestro. Bendito el nombre del Señor. Y después de un tiempo ellos van a ver, ¿verdad?, el resultado, lo que ha sido estar con el maestro. Una de las cosas que sucede es cuando un alumno o un discípulo, en este caso vamos a poner, está más cerca del maestro, se aparece más a Dios. Amén. Necesitamos sacar tiempo para estar con el maestro, para parecernos al maestro. Porque si no sacamos tiempo para estar con el maestro, es imposible.
Y ahí está el asunto de las dificultades espirituales nuestras. ¿Ya? Tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para estar a solas con el Señor. Entonces este año es necesario de pedir al Señor hacer cambios en nuestra vida. Este año no sé cuál va a ser su petición. Usualmente la iglesia tradicional nos enseñaron a nosotros que al fin de año había que hacer unas peticiones. Y no está mal. Mire, yo personalmente yo oro por esto aprendí hace tiempo con mi pastor. Al término del año, yo no tengo que quedarme conformado de lo que yo recibí en el año pasado. Ahora vamos por el próximo objetivo, ¿verdad? Vamos por lo nuestro, vamos por lo grande. Que el Señor le dijo en una ocasión, le dijo a Abraham: pídeme las naciones que yo te daré. ¿Ya? Dios está diciendo en otras palabras, pídeme en lo grande. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Amén. ¿Sí o no? ¿Por qué nosotros debemos de pedirle en lo grande al Señor? ¿Ya? Porque Dios está queriendo que nosotros nos expandamos. La iglesia ha venido desde años con luchas, pero sin embargo Dios ha permitido venir expandiéndose. Pero Él quiere que nos sigamos expandiendo, bendito el nombre del Señor. Ojalá todos los países centro, suramericanos, el Caribe, estuvieran llenas de iglesias. ¿Verdad? Eso hace que el mundo va a cambiar. El mundo no va a cambiar nunca. ¿Verdad? El mundo va a ir de mal en peor, porque eso es lo que la Biblia está diciendo. Se va a cumplir lo que dice la Escritura. Pero lo bueno es que nosotros vamos a experimentar la paz de Cristo nosotros cuando tenemos a Él. Esa es la diferencia. Que tenemos a Cristo. Aunque esté el mundo de cabeza, pero nosotros estamos de pie con Cristo. Bendito el nombre del Señor. Porque Cristo es la cabeza. Aleluya. Y nosotros somos ¿qué? La iglesia. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Veamos lo que dice. Primero de Juan capítulo 5 versículo 4. La primera carta del apóstol Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Una pausa. ¿Cuántos son nacidos del Señor? ¿Cuántos son nacidos del Señor? Miren lo que el Señor está diciendo aquí. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Oiga esto en esta mañana. El Señor está diciendo bien claro que no hay diablo, que no hay infierno, que no hay adversidad, que no hay barrera que va a vencerlo a usted y a mí, bendito el nombre del Señor. Porque somos nacidos de Dios, tenemos la simiente de Dios, el ADN de Dios sobre nosotros, dentro de nosotros. Y Dios nos ha capacitado para ser vencedores en este mundo. No derrotados, no vencidos. Dios quiere una iglesia poderosa. Dios quiere una iglesia viva. Una iglesia que avanza por encima de los obstáculos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. ¿Cuál? Que ha vencido al mundo nuestra fe. Amén. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe, amados hermanos. Esta mujer venció a una multitud que tenía como oposición. Y los mismos discípulos llegaron a ser obstáculos. Claro, el Señor tenía preparado todo eso, ¿verdad? Tenía como plan todo eso. Pero quería ver la fe de esta mujer. Y para enseñarnos también a nosotros, ¿verdad? Que sí se puede, a pesar de lo que el médico te ha dicho, que no hay solución para tu enfermedad, para tu situación, aunque el mundo está diciendo que está difícil, aunque la duda te está diciendo que tú no vas a llegar a ser fulano y fulana en el futuro, entonces tenemos que aplicar esta palabra. ¿Cuál? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Tú vas a vencer al mundo. Tú vas a vencer a esa duda. Tú vas a vencer a lo que el diablo está poniendo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. No dice la fe de Cristo. Nuestra fe.
Gloria a Dios. Mire a veces lo que ha sucedido. La gente vienen a pedir oración y que oren por milagros, por salud de su familia, de sus hijos. Es cierto que nosotros estamos para orar. Esa es la obra que el Señor nos ha encomendado. Bendito el nombre del Señor. Pero, ¿sabe? La victoria más grande en nuestra vida personal es cuando usted se hace participante personal, directamente, en vivo y en directo, que usted habla con Dios y se realiza aquello que porque usted ha estado clamando, intercediendo. O sea, un milagro. Directamente, ya no es que alguien oró y usted vio que hizo un milagro. No, usted oró a Dios y se realizó el milagro. Oró a Dios y Dios lo escuchó. Por eso dice la Biblia y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero no de la fe, de ese que tiene el chivo, que solamente dice, fe. ¿Ah? No, nosotros debemos tener esa fe de Cristo, bendito el nombre del Señor. La fe en la palabra del Señor. Amén. Esa es la que nos va a hacer vencer las dudas. Si hay alguna duda en su vida, mi hermano, que el diablo la ha querido sembrar, que el enemigo lo ha tratado de mantener ahí constantemente, tú eres esto, no sirve para nada, así es tu familia pobre, así también tú vas a morir de pobre, ahí, y el diablo va a traer un pocotón de cosas, pero no permita eso por ninguna razón en su vida. Amén, mis amados hermanos. La Biblia dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Ese es nuestro diario vivir, en caminar en el Señor, por fe. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿qué más? Juan capítulo 16, versículo 33. Veamos también lo que nos dice. Juan capítulo 16, versículo 33. También nos dice algo más al respecto. Bendito el nombre del Señor. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, Cristo hablando, para que en mí tengáis paz. Wow. Cuando hablamos la palabra de Dios, ¿verdad? A la confianza que Él nos está diciendo, entonces vamos a tener paz. Paz. Porque el Señor lo está enseñando. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Denle un aplauso. Por eso estamos diciendo que Cristo ha estado ahí en medio de nuestras aflicciones, en medio de la enfermedad, en medio de la situación más adversa. Dios ha estado ahí con nosotros. La diferencia entre la viuda y la multitud. La viuda sabía muy bien que solo Jesús podía sanarla. Y esto aconteció a raíz que después de que ella escucha la palabra del Señor. Ahí mismo veámoslo, Marcos capítulo 5, versículos del 27 al 28. Marcos 5, 27 al 28, la misma cita que habíamos visto. Miren lo que dice. Gloria al nombre del Señor. 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, oiga esto, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando ella se acercó a Jesús a tocar su manto, ¿después de qué? Después de escuchar la palabra de Dios. Usted sabía que solamente mediante la palabra de fe, mediante la palabra nuestra fe aumenta. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, esa alimenta nuestra fe. Ella cobra vida en nosotros para alimentar y hacer crecer nuestra fe. Y es por eso que esta mujer se acercó al Señor y dice, cuando oyó hablar de Jesús, wow, cuando la palabra es escuchada, los muertos aún resucitan. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Ahora, mire lo que sucede ahora aquí. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Gloria a Dios. Para ella decía, si con tan solo de tocar su manto, yo sé que seré sana. Aunque no le toque el cuerpo, está diciendo ella, aunque no le toque su mano, no le palpe, pero por siquiera alcance a tocar su manto, yo sé que seré sana. Qué fe de esta mujer, bendito el nombre del Señor. ¿Ah? Porque hay gente que a veces no creen que el Señor puede hacer un milagro, incluso a través de que ellos mismos oran. ¿Ah? Esta mujer se acercó rompiendo las barreras de la oposición. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el Señor la elogia su fe por la cual ella se acercó a Él a buscar su milagro. Ella sabía que Jesús era la solución para su problema de tantos años perdidos. Bendito el nombre del Señor. Veamos ahora algo que llama la atención que dijo Jesús y la respuesta de los discípulos. Ahí mismo en el versículo 30 y el versículo 31 llama mucho la atención lo que dice. Versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que salió de él, o sea, el Señor sabía que salía poder sanador de él. ¿Y acaso el Señor no sabía quién era la mujer que le tocaba? El Señor sabía quién era, pero mire lo que sucede aquí, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Por qué dijo eso el Señor? No es que no sabía, Él sabía perfectamente. Él le dice: ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Cómo le responden ahora los discípulos? Mire lo que dicen los discípulos en el versículo 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Usted está viendo la respuesta de los discípulos que le responden al Señor. El Señor sabía quién lo había tocado. ¿Verdad? Y los discípulos le dicen: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Sabe, ahí había una multitud de gente que simplemente era gente que necesitaban, que deseaban, que anhelaban, deseaban un milagro que Dios les hiciera. Amén. Había gente con necesidad tras de Jesús, por eso era que le estaban siguiendo. Por eso era que se amontonaba la gente buscando un milagro del Señor. Amén. Buscando una palabra que el Señor le diera a la gente. Pero los discípulos también necesitaban todavía aprender del Señor. Por eso hay una parte más adelante que ellos mismos lo dicen: Señor, aumentanos la fe. Porque estaban conscientes que todavía necesitaban aprender del Señor. ¿Cuánto necesitamos aprender más de Dios? En este camino nunca vamos a terminar de aprender. Toda la vida vamos a estar aprendiendo del Señor. Por eso eran los discípulos que ellos dijeron: aumentanos la fe, bendito el nombre del Señor. Pero lo que sucede aquí, el versículo 31, dice: sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. No era que no sabía, el Señor sí sabía lo que estaba haciendo, bendito el nombre del Señor. Aleluya. La multitud estaba necesitada, la gente estaba necesitada, venían recurriendo hacia Él porque tenían necesidad. Amén. Bendito el nombre del Señor. Las necesidades pueden ser también espirituales, repito, para mí son las más necesarias. No es solamente recibir un milagro, como hace mucha gente, ¿verdad? Es más bien pedir a Dios que se nos revele a nuestras vidas. A veces la gente está elogiando a la gente que Dios lo usa para hacer los milagros, sanidades, con dones especiales. Pero ¿acaso Dios no puede hacer a través de usted también?
Dios lo puede hacer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor, levántame, Señor. Probablemente usted puede ser un canal o un instrumento de bendición para el Señor. 3 condiciones para vencer la duda. Veamos. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 12, leo rapidito. ¿Verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 1 comenzando. Veamos algo aquí, cómo vencer la duda. Bendito el nombre del Señor. La fe es lo único que necesitamos. ¿Usted sabía eso? La ley de la fe nunca va a fallar. Le puede fallar muchas cosas en la vida, pero la ley de la fe nunca le va a fallar. La fe es lo único que necesitamos en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Veamos lo que dice ahora Hebreos capítulo 11, comenzando desde el 1. ¿Qué nos dice? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Amén. De algo que se espera, que usted no ve. ¿Ah? Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si a usted le anuncian, estate tranquilo, que no te preocupes porque yo te voy a ayudar. Algún familiar le dice eso. Eso no se llama fe. La fe es dejarle a Dios que Dios trabaje en esa necesidad suya que probablemente nadie la puede hacerla. ¿Ya? Usualmente los cristianos que ya maduran, sus reacciones, su forma, su estilo de vivir es que dependen de Dios. Cualquier necesidad, lo único que hacen es traerlo al Señor. Confían en Dios, se acercan a Dios. No están tocando las puertas ni de papá, ni de mamá, ni del vecino, ni de la vecina, ni del pastor. Aprenden a depender directamente de Dios. ¿Ya? Porque esa es la fe que va trayendo confianza en el Señor. Si una vez Dios hizo el milagro en su vida, si una vez Dios le respondió, pues Él le va a seguir respondiendo. Él le va a seguir supliendo, Él le va a seguir proveyendo, Él va a seguir haciendo, ¿verdad? Y esa es la confianza que uno va aprendiendo en el Señor, de acercarse hacia Él. Ya no está atrás de la gente. ¿Qué hay para mí? ¿Cómo me van a ayudar? ¿Ya? A veces traemos esa cultura de nuestros países, solamente que nos den. Pero aquí, una vez que nosotros nos hemos convertido a Cristo, aprendemos a depender del gobierno de Dios. Que Él sí tiene todo para nosotros. Amén. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? Por la fe. Por la fe. Por la fe, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ah? Y dice más, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso era por fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y todavía nosotros seguimos hablando de esa fe de Abel, cuando trajo esa ofrenda, ¿verdad?, delante del Señor. Se elogia la fe de Abel, bendito el nombre del Señor, pero no así la de Caín. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Recuerde que Enoc fue tomado al cielo en vivo y en directo. Se desapareció. Entonces dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque la Biblia dice que Enoc andaba con Dios, caminaba con Dios. Entonces el versículo 6 dice, por
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Condimento número 1 para agradar a Dios es la fe. Eso es lo que dice aquí en versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Pues si no creemos en Dios, mire, ¿para qué buscarlo? A veces la gente sale frustrado porque dice, yo vine a orar, pero yo no veo nada de Dios. Yo vine al matutino, pero no veo nada que Dios hace. ¿No será que esa fe está faltando algo, agregarlo? ¿Eh? Si yo vengo aquí, mire, yo no vengo para pasar el tiempo. No, Señor. Eso yo aprendí hace un tiempo. O si yo me acerco simplemente en mi casa, me aparto para orar, exclusivamente para eso, para hablar con Dios. Si no tengo esa certeza, esa fe de un Dios que yo no veo, con el cual yo voy a hablar y me va a escuchar y me va a solucionar, me va a traer respuesta. Y si no creo, estaría pasando el tiempo simplemente. Por eso es necesario lo que está diciendo aquí, el mismo versículo 6 dice, porque es necesario que al que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. ¿Ah? Porque si nos acercamos a Dios con esa duda, con lo que voy a ver si tal vez, pues así vamos a salir frustrados. De ahí, por la fe, dice en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios le llamó, ¿usted sabía a dónde venía? ¿Verdad? Pero usted simplemente le creó al Señor y comenzó ahora a encaminarse por donde el Señor le está guiando, por donde el Señor le está llevando. ¿Qué voy a ver? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? No, eso es por la fe que nosotros caminamos lo que Dios va a hacer en el trayecto y en el transcurso de nuestra vida mientras estamos aquí en la tierra. Oh, que no he visto todavía, no se preocupe, porque probablemente es una duda o algo que sucedió en su vida que no la ha visto todavía. Pero yo creo que todos han visto a Dios. Ya todos han visto a Dios obrando. Que Dios va a obrar en su vida como un hijo, como un instrumento. Dios lo va a hacer a medida que usted va creciendo en fe, a medida que usted va madurando en fe. Por eso no pierda la esperanza, no pierda la fe en el Señor, que Dios va a hacer y va a cumplir ese llamamiento santo que Dios ha hecho con todos. Dice que Él nos llamó con llamamiento santo. Entonces Dios va a hacer cosas con nosotros, ¿verdad? A medida de que nosotros le creemos a Dios. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. ¿Cuántos tienen la suficiente fe para decir como la mujer que tenía el flujo de sangre, que aunque 12 años, que aunque tiempo estaba frustrada y aparentemente el diablo le pondría tanta duda que ya no hay salvación después de perder todo lo que tenía, todas las finanzas, de haberlo gastado todo y ya todo iba de mal en peor, ella diría ya hasta aquí llegó. Pero una vez que escuchó hablar de Cristo, wow, ahí estaba la solución. ¿Sabe? La solución para nuestras vidas es Cristo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ya no podemos vivir en ese mismo desacierto. Ay, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué va a pasar con mi marido? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? No, descansa ahora en el Señor. Amén. Cree en el Señor que Dios va a hacer la obra,
Cree en el Dios del cielo, que Él está, aunque tu hijo sea rebelde, rebelda, sabes que Dios está obrando porque tú estás hablando con ese Dios vivo. Usted está tratando con un Dios real, no está tratando con un Cristo de palito ahí pegado en la pared. Usted está tratando con un Dios real y verdadero. Y a su tiempo, como decía anterior, ¿qué padres que siendo su padre, si su hijo le pide pan, le dará un pescado, le dará una serpiente? No, el padre le va a dar lo que, si el hijo quiere comer, vamos a darle de comer, ¿verdad? ¿Cuánto más dice Dios? ¿Usted cree que Dios se quedará ahí toda la vida viendo a un hijo de él sufrir, ahí tirado, ahí todo bochornoso, avergonzado por haber creído en el evangelio de él? No, Señor. Romanos capítulo 10 versículo 11 dice: y todo aquel que en él creere no será avergonzado. Gloria a Dios. Todo aquel, usted y yo hemos creído en el Señor. ¿Usted cree que va a ser avergonzado? No. Cree en el Señor. Reprende esa duda, reprenda todo dardo del diablo que está viniendo. Muchas veces viene como un huracán, como un viento, ¿verdad? A hacerle creer la parte negativa. Comience a pedir al Señor que nunca por nunca haya nada ni nadie que le va a oponer a su fe que usted tiene de intimidad con el Dios del cielo. Amén. En el nombre de Jesús, cuando usted se pone a orar: Señor, no permitas que en esta mañana nada interrumpa en esta intimidad que tenemos tú y yo. Amén. Y en ese momento va a pasar cosas grandísimas. Porque usted primeramente le está orando a Dios para tener una intimidad especial con el Señor. Una cita especial para hablar con el Señor. Pero el diablo a veces a la gente le pone dudas ahí en la oración. Y le pone a pensar en la habichuela, en la comida, en lo que alguien le habló mal ayer, en lo que le pasó en el trabajo, una frustración, o probablemente si se siente mal, ¿verdad? Está culpándose a sí mismo porque hizo un mal trabajo, ¿verdad? Ay, me hablaron mal porque yo hice mal el trabajo. Ok, lo hiciste mal, pero tú fuiste honesto en decir a tu patrón: lo hice mal, fulano de tal. Si ya tú cumpliste con esa parte, no tienes por qué estar culpándote mal, ¿verdad? Le pediste perdón, le pediste excusa a fulano, al patrón o quien sea. Ya tú cumpliste, pero todavía tú sigues viniendo. A un momento de orar, el diablo te hace acordar: ¿te acuerdas que lo que pasó en el trabajo? ¿Te acuerdas lo que te dijeron en el bus? ¿Ah? A veces hasta en el bus, en el tren, le dicen cosas denigrantes de uno, ¿verdad? Le mandan diciendo de todo. Peor si usted está hablando de la palabra de Dios. Hay uno que me quiso golpear aquí a la esquina, ¿ah? Y me seguía y me perseguía. Pero es el diablo. Pero finalmente Dios me dio la victoria, ¿ah? Porque Dios está con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, mire, aunque el diablo se oponga, pero al mismo Jesús se oponía al diablo. ¿Y no será que a nosotros también se nos va a oponer? Sí, claro. Entonces tenemos que tener primeramente en mente que usted tenga fe que hay un Dios que pelea por usted. Amén. Pero si usted quiere pelear con aquel, si usted quiere decir: dime que yo también te diré, no, pues usted se pone a sacarle al Señor, ¿verdad? Le está diciendo: no, Señor, espérate un rato que yo soy autosuficiente para defenderme de este diablo. No, usted no tiene poder para pelear con el diablo. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el humano, es contra el diablo en ese hombre, ¿verdad? Así que creamos en el Señor de que Dios es un Dios real y verdadero. Versículo 9: por la fe, estamos leyendo Hebreos capítulo 11 versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Recuerden ustedes cuando Dios le sacó a Abraham, le sacó del hogar cómodo donde él vivía con su papá, con su familia. Y cuando el Señor le llamó, mire, no le dijo a dónde vas a ir, no le dio un punto de referencia a dónde iba a ir ni qué iba a hacer.
simplemente le dio una palabra a este hombre. ¿Y qué hizo este hombre? Eso me gusta, por eso se llama este hombre el patriarca de la fe, porque era un hombre que le creó el llamado de Dios, que Dios iba a encargar. No sé cómo lo iba a hacer en el camino, por qué camino lo iba a llevar, porque iba a pasar por un desierto. No sé cuál era el camino que Dios le iba a indicar a Abraham, pero Abraham sí tenía la seguridad de que Dios le iba a guiar, porque fue el Dios que lo llamó. Ahora, el Dios que nos llamó a usted y a mí, ¿verdad? Él tiene el completo control de todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida en este caminar con Cristo. Amén. Solamente permanezca fiel, amado hermano. Permanezca peleando su buena batalla. Permanezca creyéndole al Dios del cielo. No importa si se levanta una enfermedad como pasó a esta mujer. No importa si se levantan las adversidades en la casa, porque en la casa hay adversidades, en el trabajo hay adversidades, hay situaciones que están pendientes. No importa nada de eso. Créelo al Señor, que Dios va a ir metiendo su mano una por una. El Señor va a ir trayendo solución a esa problemática. Bendito el nombre del Señor. No permita que nada ni nadie pueda interferir en lo que usted ha creído. Usted ha creído un Dios vivo, un Dios real. Pues ahora eche para adelante. Amén. Si algo se opone, siga marchando hacia adelante. Si algo se atraviesa, no se detenga. Porque hay muchas cosas que le quieren detener a usted. Pero usted va a permitir que lo detenga. No, Señor, reprenda al diablo y siga para adelante. No ponga a mirarse la mirada para atrás como la mujer de Lot. La mujer de Lot miró hacia atrás y quedó como estatua de sal. Dios le había dado la orden que se escaparan, que se salvaran, pero esta mujer no lo hizo. A veces nosotros estamos así. Dios nos da una palabra, Dios nos dice qué hacer y seguimos en lo mismo. Pero hoy en este día, pidamos al Espíritu Santo de que nos llene de esa palabra viva, porque la palabra viva nos aumenta la fe. La palabra de Dios nos trae crecimiento en fe, y esa va a permitir que usted y yo lleguemos a donde Dios nos ha llamado. Dios va a hacer cosas grandes este próximo año que viene. Yo sé que Dios va a comenzar a tratar con muchos de ustedes, y muchos de ustedes van a ser usados por el Señor. Créame esto. Cuando el pastor Víctor Tiburcio decía esto con nosotros, yo decía, ¿cómo? Y esto es solamente para los pastores, esto es solamente para los ministros. No, Señor, mire que a partir de eso, el Señor fue tratando y tratando, cuando en eso, por eso nosotros trabajamos con esta visión de la enseñanza, ¿verdad? En la Iglesia Aliento de Vida, que formamos líderes, formamos discípulos. ¿Para qué? Para que no estén toda la vida sentados en una silla. Que sepan cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Que sepan cuál es el llamado que Dios le ha dado a usted. Que sepan que usted tiene una responsabilidad y un compromiso, tarde que temprano, responderle al Dios del cielo. Amén. Y cuando llegue al Dios del cielo un día, ¿y qué hiciste, mi hijo, allá, mientras la estadía que estabas en la tierra? Nada, Señor, yo estaba sentado toda la vida en la Iglesia Aliento de Vida. ¿Es usted lo que le va a decir? No, usted lo que le va a decir, sí, Señor, aquí está lo que yo hice. ¿Verdad? Discípulos. El Señor nos mandó a ser discípulos. Por eso trabajamos de esta manera. Por eso estamos insistiendo a la gente, ay, bendito el nombre del Señor. Para vencer la duda hay que acercarse a Dios. Para vencer la duda hay que acercarse a Dios. La mayoría de la gente, en vez de acercarse a Dios, se va por otro lado. ¿Verdad? Cuando el diablo está listo para confundirlo más, para hundirlo peor. Pero para vencer la duda hay que acercarse al Señor. Amén. ¿Y qué decía el Salmo 34, versículo 4? Busqué a Jehová y Él me oyó. Amén. Cuando usted busca a Dios, entonces Dios le va a escuchar. Levante sus manos en esta mañana. Si ha habido alguna duda por A o B razones en su vida, el enemigo o la gente le traicionó, porque cuando nosotros somos una y otra vez, repito lo que dije al principio, cuando hemos sido azotados en esa área, verán, nos han fallado una y otra vez la gente, nos han traicionado, quedamos con esa duda.
quedamos con esa falta de confianza en la gente. Y es más, por eso es que la gente no puede confiar en nadie. Dice, yo no creo ni en la agua tibia. No tienen esa confianza de creer en las personas, ¿verdad? Y muchas veces pasa también con las parejas. Tenga en cuenta hoy en este día que eso es una de las armas estratégicas que el diablo usa para impedirle su crecimiento en fe en su vida. Ahora levántese en el nombre del Señor, diga, yo reprendo esa duda, no más, ¿verdad? Yo me levanto como aquella mujer utilizando la fe, aunque solamente alcanzara a tocar el manto del Señor, yo seré sana, dijo ella, bendito el nombre del Señor. Ponga una alabanza. Ella rompió todas las barreras. Hay barreras que nosotros tenemos que romperlas. Hay ataduras, hay malicias que tenemos que sepultarlo en el infierno, de no permitir más a nuestra vida espiritual, a nuestra comunión con el Señor, ¿verdad? Que impida que cada día podamos tener esa confianza de padre a hijo, de tener una intimidad a solas con el Señor, hablar cara a cara como lo hacía Moisés, cara a cara, hablaba con el Señor. Bendito Dios, levante su oración ahora al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos, Padre amado, te damos gracias, Señor mi Dios, por la oportunidad y el privilegio en esta mañana de escuchar tu palabra. Permite, Señor mi Dios, que tu palabra recobre vida ahora en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Padre Santo, tú conoces las áreas de mis hermanos, tus hijos, tus siervos. Todos a la vez, alguna vez, Señor, hemos pasado por azote del enemigo, Padre. Nos traicionaron, Padre mío. Ha habido gente que nos ha hecho mal, Señor mi Dios. Pero en este día, Padre, queremos dejar todo eso aquí en tu presencia, Padre. Y permite, Señor, ahora que de hoy en adelante esa fe crezca en nuestras vidas, Padre, y que ninguna duda, que ninguna oposición pueda levantarse en nuestra vida, sino que cada día, Padre, podamos atesorar tu palabra vida y seamos, hombres y mujeres fructíferos en la fe, en tu reino, para conquistar, para arrebatar todo lo que tú nos has dado, Señor mi Dios. Oh, bendito Padre Celestial, gracias. Levante su voz ahí donde usted está, hable con Dios. Dígale al Señor lo que Dios le está poniendo en su corazón, para que el Señor en este día sea obrando en su vida. Oh, gracias, Señor mi Dios. A veces las parejas de las mujeres han dejado de creer en los hombres por las muchas cosas negativas que se sembró en algún momento, ya sea por mucho alcoholismo, por el alcohol, por la droga, por las infidelidades. Eso han creado un ambiente muy desastroso en la familia. Y eso tenemos que ser sanados, de manera que usted y yo podamos confiar en nuestra pareja, que sepamos que tenemos un amigo en quien confiar. Pero si no hay esa confianza, si no hay esa fe de poder confiar en nuestra pareja, mire, hay un ambiente muy feo. Eso en este día el Señor está diciendo, deja, conságrale en las manos del Señor en esta mañana. Dile, Señor, hoy yo me desligo, hoy yo me liberto, hoy, Señor, yo soy libre, hoy, Señor, yo recibo tu palabra, que tú has dicho que tú eres mi Padre, y me acerco confiadamente hacia ti. Y si yo te pido, tú me vas a dar, y si yo toco, tú me vas a abrir, y si yo llamo, tú me vas a escuchar, Señor. Que yo tenga esa confianza de hablar con un Padre Celestial. Eso va a traer sanidad en nuestras vidas, y desde luego hablarse del uno al otro también, ¿verdad? Entre parejas. Y si hay algún asunto entre algún hermano, con algún vecino, también por lo mismo hablar, ¿verdad? Perdonar, permitir que el corazón sea sanado. Muchas gracias, Señor mi Dios, en esta mañana, Padre. Gracias por tus hijos. Bendícelos, sana sus corazones, Padre, sana sus vidas. Si hay alguien que quiera oración y dice, yo quiero que el Señor toque mi corazón en este día, yo quiero ser sanado en esa área,
Te invito a levantar tu mano si quieres pasar hacia adelante. Ven que vamos a orar por tu vida. Bendito el nombre del Señor. Él está aquí. Él es el que venda las heridas. Él es el Dios que cicatriza nuestras heridas. Él es el Dios, el único que puede traer la solución, como pasó con esta mujer del flujo de sangre cuando todo estaba perdido. Pero al escuchar a Jesús, ella supo que Jesús tiene la solución para su vida. Hoy no hay problema, no hay asunto que el Señor pueda escucharte. Él está aquí escuchando. Él sabe tu dolor. Él sabe lo que tú estás sufriendo probablemente internamente, que no has querido hablar ni con tu pareja, no has querido hablar con nadie, pero el Señor sí sabe de qué tú estás padeciendo, de qué tú estás sufriendo. Esta mujer sufría muchísimo, dice la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Tal vez estaba frustrada con los médicos que no podían hacer nada. Tal vez decía, los médicos no pueden hacer nada por mí. Tal vez estaba enojada con los médicos. Pero ¿sabe qué? Cuando escuchó de Jesús, ese Jesús que estamos predicando, Él está aquí. Esta mujer sabía ahora directamente que Jesús tenía la solución para su vida. Levante ahora su mano aquí, los que están hacia adelante. Levante su manito al cielo. Se van a romper estructuras del diablo. Se van a quebrantar malicias del diablo. En el nombre de Jesús, arrebaten este día la gracia, la bendición de Dios.